Entonces hay que hacer la lógica del botón aquí. Antes de eso, necesitamos declarar otra cosa. Esto va a ser una lista. ¿Para qué una lista? Una lista que la vamos a vincular a la tabla. De forma que esa lista, si nosotros modificamos esa lista, vamos a estar modificando la tabla. Entonces esa lista aquí tiene que ser a huevo. Observable list. E importamos. Ese observable list también va a ser de tipo película SP. Y le vamos a poner que no sé, se llama lista Pelix, por ejemplo. Pelix. Y le vamos a dar igual fx collections punto observable array list. En este caso se le pueden meter valores, pero la tenemos vacía porque después la vamos a llenar. Y para que esto esté vinculado con la tabla, entonces se le tiene que vincular de esta forma o a la hora que se le quiera agregar la lista. Se puede hacer desde el inicializar diciendo el nombre de la tabla, que es tabla punto set items items y la lista Pelix. Pero en este caso nos conviene que mejor lo hagamos cuando ya la tengamos llena, porque si no nos puede dar error. Entonces esta la vamos a llenar, esta línea de código la vamos a dejar aquí. A la tabla le vamos a agregar los ítems de la lista Pelix. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este código? Vamos a llenar esta lista Pelix para que cuando se termine de llenar la tabla solo los reciba y ya se muestre. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que hacer la consulta a la base de datos para llenar esta lista. Entonces, primero lo primero que hay que hacer, esta otra forma de cómo hacer la consulta, diferente como explica el profesor Walher, pero funciona. No es tan recomendable, pero funciona. Entonces decimos lo siguiente, configuration, ah, vamos a declarar una variable de configuration que se va a llamar conf, y esto va a ser igual a new configuration punto, vamos a importar new configuration punto, coño, punto configure creo que es. Voy a ver. Ok, lo que había pasado es que había importado la que no era. Entonces, si yo lo doy aquí en importar, aquí configuration, va a ser igual a una variable conf, que va a tener un tipo configuration, también va a ser una nueva configuration, configuration, y vamos a importar, no es la primera, es la tercera, org hibernate, esta que dice aquí. Y ahora sí, ¿ya? Ok, y le damos punto configure. Luego punto y coma, vamos a decir session factory y la vamos a llamar factor a esta variable del tipo session factory, y esta de Hibernate es la que se importa, y luego decimos que va a ser igual a conf, que va a ser la variable de aquí arriba, punto build session factory, punto y coma. Ahora declaramos una sesión de tipo S que va a ser igual a factor punto open session. Cuando terminemos de hacer todas las consultas, aquí hay que importar
tiene que ser la de Hibernate. Cuando terminemos de hacer la consulta hay que cerrar la sesión, .cs.close, y hay que cerrar como apagar el factor, no sé cómo se le diría, pero le decimos factor.close. Y entonces eso va a pasar, eso es lo que va a pasar. Y esta lista Pelix, obviamente, en todo este procedimiento de consulta es donde se va a llenar. Y entonces la línea de código va a estar por aquí metida, antes de que se cierre la sesión. Ahora sí viene la cuestión de la consulta. Entonces, para no cansarles el cuento y que no se haga complicado, entonces aquí yo voy a poner toda la consulta para que me llene esta lista. La consulta ya la tengo aquí planeadita, entonces esta que tengo aquí ya la tengo hecha, entonces solo la jalé y la tengo que comentar, entonces la voy a cortar, hilo, control X, y la voy a pegar aquí, porque al final aquí se va la, la tabla va a agregar esta lista, que vamos a trabajar aquí. Hago control B. Entonces, ¿qué sucede en este método? Vamos a descomentariarle y lo voy a ir explicando mejor para que lo entiendan. Entonces, hay varias cosas. Está lo siguiente. Primero, declaramos dos variables criterias que son las que sirven para hacer las consultas. Y aquí tenemos que importar, entonces decimos import de Hibernate. Ok. Luego tenemos, después de que declaramos unas dos variables criterias, ¿por qué dos variables? Porque vamos a hacer dos consultas. Entonces ahora nos va a resultar conveniente declarar una observable list de tipo categoría. La categoría está aquí, category, que está mapeada. Category de este tipo, de esta clase, vamos a hacer una instancia y dice que hay que importarla. Está bien. Importamos categoría, le ponemos un nombre a la lista, le ponemos lo que se le pone a una observable list y ahora sí procedemos a hacer la consulta. Utilizamos la variable c, que es de criterio, luego le damos igual y le damos a s.createCriterio. ¿Qué corresponde la s? La s corresponde a la sesión que nosotros abrimos para crear la consulta. Entonces damos s.createCriterio. Entonces él nos pregunta, ¿de qué clase quiere hacer la consulta? Ok, voy a consultar a la clase categoría. ¿Qué restricciones va a tener? Entonces le damos .add y dentro del paréntesis ya le vamos a dar una restricción. La restricción, que hay que importarla parece, de Hibernate Criterio, va a ser la siguiente. Que el nombre, se parezca, que es el de tipo like, que es como en SQL. El like significa que la primera parte del nombre, en este caso name, en categoría, si abrimos la clase categoría, tiene un atributo name que nosotros tenemos que copiar y lo tenemos que pegar aquí, que es el que nos conviene. Queremos saber el nombre de la categoría para compararlo con lo que el usuario va a digitar aquí en el text field. Entonces, el tipo name y vamos a obtener lo que hay en el text field. Y el text field, en este caso, voy a borrar esto porque este no es el text field que tenemos. En nuestro text field es este de aquí. Voy a pegarlo y a este text field le doy punto getText. GetText. Y después le pongo más y porcentaje, que significa que va a comparar las primeras letras. Este like va a comparar como SQL las primeras letras de lo que hay en el text field. Ya. Entonces ahora, luego de eso que hacemos la consulta, obtenemos todas las categorías en esta lista. Entonces lo que hacemos, lo que queremos ahora es asignarla a esta observable, a esta lista observable, porque después la vamos a ocupar en otro lado. Entonces venimos y hacemos un for each, en donde declaramos un objeto
donde se le de tipo object y va a ser, ponemos el nombre category en donde se van a guardar todos los datos. Cuando recorra la lista, cuando recorra esta lista, ¿qué lista? Esta lista. ¿Cuál es esta lista? C.list. Esta C que está aquí que le corresponde a la consulta. Entonces, cuando este vaya recorriendo por cada iteración, va a crear un objeto de tipo category, que es la clase, lo nombramos CC y después hacemos un cast de tipo category con el objeto que está aquí arriba. Luego de eso, lo que necesitamos es obtener cada ítem. Entonces, cada ítem lo vamos a guardar en esta lista. Entonces le damos cat.agregar.add y le damos el nombre de el objeto que estamos recorriendo, que estamos guardando. Y aquí, esto me va a ayudar a llenar esta lista de aquí. Luego de llenar esta lista de aquí, quiere decir que ya tenemos todas las categorías. Entonces vamos a entrar otro for, que está anidado entre otro for. Pero no es tan difícil de entender, ¿ok? Ya tenemos las categorías para hacer la comparación. Ahora necesitamos hacer la relación que las categorías entren en relación con las películas. Entonces venimos, ok, ¿qué tabla me relaciona las categorías con las películas? Ok, la tabla Film Category. Entonces vamos a crearle una consulta a la tabla Film Category. La tabla Film Category. Film Category tiene la relación de su categoría y su film o su película, categoría, película. Entonces vamos a hacer una consulta diciéndole lo siguiente. Que es la C1, la otra variable para hacer consulta. Entonces le damos session, que es la S, crea y criteria, film category. Entonces dice que aquí que hay que importarlo, le importamos. Y le damos una restricción, add restriction, que la categoría, que en la tabla film category la restricción va a ser que el objeto category, o sea, el objeto de tipo category, este que está aquí, tiene que ser igual a quién, al objeto que tiene la lista observable, que está, la lista observable. Y le damos get.get para obtener el objeto en la posición J, en la donde vamos a ir recorriendo el for. Entonces, esta categoría tiene, perdón, el film category se va a guiar, va a ser un equal entre category y sí, entre category. Va a utilizar la propiedad de category para acceder a las categorías de field category de esta tabla. Ok. Cuando ya accede a la primera posición, entonces va a meterse en otro for. Ok, entonces entra en el siguiente for, en donde dice, ahora como ya tenemos la categoría, ya recorrimos las categorías, ahora vamos a recorrer las películas. Entonces declaramos un objeto. También, así como se recorren todas las consultas, si se fijan, son similares. Declaramos un tipo object y de tipo film, en donde se van a guardar los datos. Después le damos c1.list, que va a ser la consulta que tenemos aquí. Y luego declaramos un objeto film category, que lo nombramos fse, le hacemos un cast al objeto que tenemos aquí en el for. Y aquí en esta variable se van a ir guardando los objetos de tipo film category que coincidan con la categoría de aquí, con esta categoría que tenemos en observable. Entonces, luego de eso, que ya tenemos las películas que coinciden con la categoría que digitó el usuario, entonces vamos a agregarla a la lista. En este caso vamos a tener que declarar un tipo películas SP. En película SP, nosotros tenemos película SP y le damos pegar. Vamos a crear un objeto película SP, en donde le vamos a asignar dos valores. No, los valores son, que sí son,
película y año. Entonces le vamos a asignar película. El película lo vamos a sacar este, del field category. El field category, si yo accedo, si yo tengo en field category un objeto de tipo film, quiere decir que si yo tengo un tipo objeto de tipo film, yo voy a poder acceder a todos estos datos de la tabla film. Por lo tanto, solo necesito tener esta tablita con estos dos datos. Entonces, en esta new película SP vamos a tener dos valores. El primero, que aquí lo está separado por coma, y el segundo. El primero, y de aquí para allá es el, ay, coño, el segundo. Entonces el primero es el título de la película. ¿Cómo obtenemos el título de la película? Simplemente accedemos a este objeto y le decimos que me retorna el título. Pero en este caso, esta aplicación hace pues dos cositas. Hace lo primero de la categoría, obtiene la categoría y obtiene el nombre de la categoría. Después que obtiene el nombre de la categoría, se pone un dos puntos escrito y ahora sí se toma el objeto, se obtiene el valor, como es un field category, se obtiene un film. Le damos get film y del film que se va a obtener un título, el título de la película. Entonces, todo esto es el título de la película. Luego hay que obtener el año. Entonces, ¿cómo obtenemos el año? Entonces, lo mismo. FSE que representa la tabla Film Category, que está aquí. Accedemos al film nuevamente. Get Film y Get Release Year. Get Release Year es una propiedad de la tabla Film. Get Release Year, que es la fecha de la película. La fecha. Entonces, después que obtenemos Get Release Year, lo pasamos a String y le damos que va a ser de 0 a 4 para solo obtener el año. Luego de eso, venimos y tomamos la observable list, que en nuestro caso se llama lista pelix, y le vamos a agregar a esta observable list, que es la que declaramos al inicio que fue esta de aquí, la que está vinculada con nuestra tabla, lista pelix, y le vamos a agregar un objeto, el objeto que acabamos de crear, PSP. Entonces, estos for se van a ejecutar hasta que se llene esta lista. Luego que se llene esa lista, llegamos al final y la tabla le damos set ítem, lista peli, ya la lista está llena. Perfecto. Y ahí termina la consulta. Y si acaso la lista no existiera, ok, si termina la sesión decimos if la lista pelix.isEmpty, si la lista está vacía, que mande un mensaje. Otra. Ay, Dios, no recuerdo esta parte, así que la voy a tomar de otro lado y la voy a pegar aquí, así que ya vuelvo. Entonces, el JSON no me acordaba, entonces lo voy a copiar. Y ahora le doy pegar control B. Y tenemos, le puse un JOption Pane que diga HTML Dialog y que me diga categoría inexistente, que no le encontró, perfecto. Y que cuando diga categoría inexistente, que el texto que tenemos aquí, que me lo ponga en blanco. Pero este no es el text field. El text field de nosotros es text field. Text. Y pues sería todo. La vamos a dar guardar. Y vamos a dar correr. A ver qué sale. Ah, aquí pasa algo. Sí lo va a ejecutar, pero no le he dado clean and build. Por lo tanto no va a servir. Entonces vamos a darle antes
Clic derecho, clean and build, para que haga todos los cambios. Y ahora sí vamos a darle a correr. Entonces elige acá la categoría, entonces le vamos a decir Action. Vamos a buscar y aquí nos tira todas las de tipo Action. Si le damos Animation, si se fijan aquí dice Action, el nombre de la película, que es el enlace que hacía este código, este codiguito de aquí, decía la categoría y el nombre de la película, que es lo que hace aquí, categoría, nombre de la película. Animation, ahí buscar y me lo agrega. No debería hacer eso, por lo tanto vamos a cerrar. Y cada vez que entre al método del botón le vamos a decir lista Felix punto clear. Vamos a borrarlo. Y ahora sí, clean and build. Para que no vuelva a pasar eso, le damos run, le damos animation, buscar, le damos de acción y ahora sí solo tienen que ser solo las de acción. Ahí están, si se fijan. Si le damos una que no existe, pues tiene que decir categoría existente y me borra todo. Y pues eso prácticamente es todo lo que si le damos A, va a buscar todas las que comiencen con A. Action, animation, tal vez. Y así, y eso sería todo.